Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque desde la eternidad tú nos amaste, a tal grado que preparaste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz, derramara su sangre y por la fe en Él nosotros tuviéramos vida eterna, porque Él no solamente murió, sino que resucitó y ahora está sentado a tu diestra. Gracias, Señor, porque un día va a volver por tu iglesia y permite que cada uno de nosotros esté preparado para recibirle. Ahora dirígenos en este mensaje, en este estudio, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy lo que comenzamos el domingo pasado, la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia o la buena nueva de que hay vida eterna a través de Jesucristo. La gente a veces se pregunta, ¿cómo voy a ir al cielo? ¿Cómo es que puedo obtener la vida eterna? Es muy sencillo, pero hay que creerlo. Es a través de una persona, se llama Jesucristo. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Hay una sola puerta de entrada, que es Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Cristo y recibirle en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y de ahí en adelante, después que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, vamos a comenzar a hacer las cosas que le agradan a Dios. Y entonces vamos a comenzar a poder entender las Escrituras. Quizás todos ustedes tienen una Biblia y quizás familiares de ustedes tengan una Biblia, pero la Biblia no se puede entender intelectualmente. La Biblia solo se puede entender a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo no lo recibimos hasta que no creemos. Dice que cuando creemos, el Espíritu Santo nos sella para vida eterna, nos guía a toda verdad y nos enseña las cosas que hemos de saber. Y entonces cuando conocemos eso, entonces ya podemos comenzar a predicar el Evangelio. Antes de continuar con lo que habíamos quedado el domingo pasado, dice allí que el caso de Aquila y Priscila, dice que ellos hablaban con denuedo en la sinagoga, pero les faltaba alguna instrucción. Estaban predicando todavía el bautismo de Juan, y ya el bautismo de Juan había sido la preparación para recibir al Mesías. Entonces dice que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pero en el versículo 26 dice que Priscila y Aquila, allí Apolos, dice que les instruyeron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué hizo Apolo? Cogió a Priscila y Aquila, y entonces le instruyeron de cómo se debía predicar el Evangelio. El Evangelio es algo grandioso y es la única manera de que las personas puedan conocer a Jesucristo. Ahora, vamos a ver ahí ejemplos de cómo debe ser dar el mensaje de Dios. En primer lugar, el mensaje de Dios debe ser dado claro, sencillo, pero conforme a la palabra de Dios. No la puedo adaptar, ya lo he dicho muchas veces, no la puedo modificar, no la puedo poner de otra forma que sea quizás un poco más suave. La palabra de Dios es palabra de Dios y es lo único que va a cambiar nuestra vida, va a cambiar mis pensamientos, va a cambiar mis sentimientos, va a cambiar mi corazón, va a cambiar mi forma de actuar por la obra de Dios en mi vida. Así que, ¿cómo debe ser predicado el Evangelio o el mensaje de Dios? ¿Cómo debe ser dado? Bueno, el profeta Elías y el rey Acab. ¿El rey Acab quién era? Era uno de los reyes de Israel más malvados. Acab era el esposo de Jezabel, que fue una de las mujeres más malvadas de la Biblia, a tal grado que cuando se habla de apostasía se menciona a Jezabel acá en el libro de Apocalipsis. Acab era un rey malvado y Elías era un profeta en su tiempo. Acab, ordenado por Jezabel, quiso matar a Elías, pero cuando Elías se encuentra con Acab, él no tuvo ningún temor ni dio ningún rodeo. Acuérdense que era el rey. En aquel tiempo la voz del rey era la ley. Lo que el rey decía había que hacerlo. Y cuando Elías se tropieza con el rey Acab, le dice:
tú has desviado al pueblo de Dios, tú has hecho lo malo, así mismo. Usted puede leer después el pasaje porque vamos a tratar de ganar tiempo. O sea, el mensaje de Elías fue valiente pero claro. Era el rey pero estaba haciendo lo malo. Y precisamente después allí influenciado por la malvada Jezabel, entonces quieren matar a Elías y después ocurre aquello de los profetas de Baal que murieron. Ahora, Natán y el rey David. Natán era también un profeta. ¿Qué hacían los profetas? Predicar el mensaje de Dios. El rey David también era rey, en este caso de Judá, aunque fue un rey que hizo lo bueno, cometió pecado. Acuérdense que el rey David se puso a mirar lo que no tenía que mirar y entonces tomó a la mujer de Urías Geteo y pecó. O sea, y después, por órdenes de él, fue el autor intelectual de la muerte de Urías Geteo, que murió en batalla. Y entonces Natán, cuando se enfrenta a David, le dice: tú has pecado, tú has hecho lo malo, tomaste una oveja que no te pertenecía, teniendo tú muchas, y se refería en este caso a la esposa de Urías Geteo. Y gracias a Dios que en esta oportunidad el rey David recibió el mensaje, se arrepintió, aunque hubo consecuencias. El hijo que nació de Betsabé murió, pero Natán le dio el mensaje que necesitaba. Mire, la gente está en el mundo muy necesitada, no sabe en qué creer, no sabe cómo llegar al cielo, no sabe cómo tener paz en su vida, no sabe cómo tener seguridad. Usted y yo tenemos que darle el mensaje, pero déselo claro. No le ande allí con rodeo de que no. Lo único que tiene que hacer es creer el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios está en la Biblia. El mensaje de Dios es bien claro. Hay que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y comenzar a actuar conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Acuérdense que Dios es un Dios bueno, es un Dios perfecto, es un Dios todopoderoso, es un Dios que no comete errores y por lo tanto lo mejor nos lo va a dar. Pero tenemos que creer que Él es el único que nos puede cambiar. Así que Natán le dio el mensaje al rey David. El profeta Micaías también tuvo un encuentro con Acab. Esa historia de Segundo de Crónicas, yo sí voy a leer esa parte. Segundo de Crónicas, acuérdense que estamos hablando en los libros históricos. Segundo de Crónicas, capítulo 18, versículos 12 y 13. Y acuérdense que estamos hablando de Acab, que fue uno de los reyes más malos de Israel. Todos habían sido muy malos, pero este fue el peor. O sea, de malo pasó a peor. Y vamos a ver cuando el tiempo de Micaías, ¿qué había pasado? Los profetas de Dios, escuche bien, se habían corrompido. No estoy hablando de los profetas paganos. Los profetas de Dios se habían corrompido y le habían dicho a Acab: oye, lo que vas a hacer todo está bien. No estaba bien. Y se habían multiplicado los profetas falsos, los profetas paganos. Así que habían dos cosas en el tiempo de Micaías. Él tenía en contra de que los profetas de Dios que tenían el mensaje se habían corrompido. Estamos hablando de profetas del pueblo de Israel. Se habían corrompido. Y los profetas paganos se habían multiplicado, que tampoco tenían la verdad, por supuesto, porque los de Israel que tenían la verdad la habían corrompido. Y entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo le había profetizado bien a Acab. Y entonces le pregunta allí, creo que fue el rey, ¿cómo se llama? Jeroboam no, creo que era, voy a buscarlo aquí para no equivocarme. 18, 12 y 13. Josafat, el rey Josafat, 18, 12 y 13, dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Josafat era el rey de Judá. Lo había invitado Acab. Josafat era un hombre temeroso de Dios y el rey Acab, o el pueblo de Israel, era parte del pueblo escogido de Dios, aunque se había corrompido. Y entonces Josafat es el que le dice: oye, no hay más ningún profeta aquí que tú puedas consultar, porque él quería hacer algunas cosas, de ir a la batalla, de hacer algunas cosas sin contar con Dios. Le digo: bueno, sí, hay uno que se llama Micaías.
pero ese Micaías no me conviene, le dijo el rey Acab, porque ese siempre me profetiza mal. ¿Sabe por qué le profetizaba mal? Porque Micaías le decía la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron a buscar a Micaías, esto nos va a dar un gran ejemplo a nosotros, la gente que vino a buscarlo le dijo, oye, fíjate, Micaías, todos los profetas de Dios, no los profetas paganos, le profetizaron bien al rey, mira a ver lo que tú vas a hacer. O sea, lo advirtieron, era el rey. Entonces, es como, vamos a transportar eso. Algunos le llaman eso una transportación hermenéutica, ¿no? Del tiempo al tiempo moderno. Vamos a suponer que ahora yo soy el pastor o un pastor, y entonces me dice, oye, vete a ver a fulano y háblale. Pero recuerda que ya lo han visitado 25 pastores y le dijeron esto y esto y esto, que está mal. Y entonces, mira, a ver, ten cuidado. Entonces yo digo, bueno, si 25 pastores le dijeron eso, pues yo voy a hacer lo mismo. No. Los 25 pastores, estoy poniendo un ejemplo, los 25 pastores le dijeron algo que no era correcto, pero yo voy a hacer lo que es correcto, porque eso fue lo que hizo Micaías. Micaías le contestó allí en los versículos 12 y 13, dice, fíjate, todo el mundo le ha hablado cosas buenas, yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Hermano, ahora en nuestro tiempo, ¿qué está pasando? No se está predicando palabra de Dios. O sea, la mayoría, tristemente, no están predicando palabra de Dios. Estoy hablando de pastores, estoy hablando de evangelistas, estoy hablando de hombres que supuestamente son hombres de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué tienes que hacer tú? Ser fiel a la palabra de Dios. Aunque seamos los menos, porque Dios está con nosotros. Ese fue el ejemplo de Micaías. Le podía haber costado la vida, pero él estaba dispuesto a pagar con su vida. Dijo, lo que Dios me dijere es, y le habló lo que tenía que hablar. Y claro, después a Micaías lo persiguieron. O sea, Micaías tuvo que pagar el precio en su tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a pagar el precio en este tiempo por dar el evangelio? No nos gustaría, voy a llevarlo, no nos gustaría tener en este ministerio hispano 500, o no nos gustaría tener 1000, o no nos gustaría tener 5000. A mí me gustaría, pero sin cambiar la palabra. Porque si me dicen, bueno, puedes tener 500, pero modifica el mensaje, habla de cosas suaves, que va a hacer tu mundo prosperado, que van a tener dinero, y tú vas como la gente va a empezar a venir, y entonces, claro, el pastor lo van a tocar, le van a dar sus buenas ofrendas. No podemos hacer eso. La verdad hay que predicarla, aunque sea 3. Punto. Y por eso nosotros vamos a crecer. Y eso fue una de las cosas que conversábamos ayer con el pastor, que fue muy buena la reunión, déjame decirle. Vamos a crecer, pero en una forma poco a poco, paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí y en otros lugares, no solamente aquí, se predica la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la palabra de Dios para algunos es muy fuerte, pero es palabra de Dios, yo no la puedo cambiar. Entonces, cuando prediquemos el evangelio con todo amor, díganle la verdad a las personas. Si usted cree, tiene vida eterna, y si no, y si se muere antes de no creer, usted se va al infierno y va a vivir allí eternamente en una condenación eterna. Yo sé que eso no es nada agradable, pero no es bíblico. No lo dijeron los apóstoles, no lo anunció Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree es condenado, o sea, no tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y arriba de eso, la condenación eterna. Eso es el evangelio. Ahora, si usted recibe a Cristo, pues no hay problema. No importa si usted se muere mañana, o si usted se muere de aquí a 10 años, ya usted tiene asegurada la eternidad, pero tiene que ser por la fe en Cristo. Bueno, eso fue lo que hicieron los profetas en su tiempo. Ahora, Jeremías y el pueblo de Israel. Jeremías fue un profeta que fue apartado. Su propio pueblo lo menospreció. ¿Pero por qué? Porque Jeremías predicaba palabra de Dios igual que Isaías. Los profetas fieles siempre tuvieron que sufrir el desprecio de su propio pueblo y a veces de su propia familia. Eso pasa hoy. Cuando usted predica el evangelio, a veces tiene que sufrir las consecuencias. Dice allí en Jeremías 2, 11 al 13, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, estaba hablándole Jeremías a su pueblo, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria
por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Oye, eso está fuerte. Y eso se lo dijo Jeremías al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la palabra de Dios. Pero Jeremías predicó palabra de Dios. Allí en ese mismo capítulo 2, dice el versículo 19, este era Jeremías hablándole al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, o es el pueblo escogido de Dios. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y 21 al 23. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, habían corrompido la vid. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca estuve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Oye, lo que le habló fue palabras bien fuertes, pero eran palabras de Dios. Y entonces ahora, cuando un pastor predica palabras fuertes, entonces lo quieren regañar. Ay, entonces ¿por qué no regañan a Jeremías? ¿Por qué no pelean con Isaías? ¿Por qué no pelean con Micaías? ¿Por qué no pelean con los apóstoles? ¿Por qué no pelean con Cristo? Porque Cristo no habló nada suave. Hermano, el evangelio es maravilloso, pero tenemos que decirlo completo. Y ofrece una esperanza que nadie lo ofrece, una esperanza de vida eterna. Miren, si la esperanza nuestra solamente está en esta vida, somos los más dignos, dice Pablo, de conmiseración, o sea, ¿cómo se llama? Dignos de lástima. ¿Por qué? Porque esta vida, por muy bien que la vivamos, la vamos a tener que dejar. Y si no tenemos asegurada la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que vivimos aquí, que vivimos 90 años bien, o sea, fuerte, con buen dinero, con buena posesión. Y cuando te mueres, ¿qué? No te vas a llevar nada de eso, no tienes asegurada la eternidad. Ahora, saca la proporción, que no la vas a poder hacer porque no hay número para ello, la proporción entre 90 años en la tierra y una eternidad, en el cielo o en el infierno. Hay que asegurar la eternidad y Dios nos va a proveer para esta vida, nos va a dar su paz, su consuelo, su fortaleza, su presencia. Así que tenemos que anunciar el mensaje tal como es. Jonás y la ciudad de Nínive. Bueno, la historia de Jonás todos la conocemos. Dios le dijo a Jonás, oye, vete para Nínive. Y Jonás dijo, ¿tú estás loco? No, eso estoy diciendo yo. Pero eso es más o menos lo que Jonás le quiso decir a Dios. A Nínive, que es una ciudad sanguinaria, que matan, que asesinan, que son tremendos pecadores. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Se montó en un barco y cogió para Tarsis, el lado contrario. Y sabemos la historia, se lo tragó el gran pez, algunos creen que puede ser una ballena. Algunos han dado explicaciones de que si la ballena tiene oxígeno dentro. Fue un milagro de Dios. Estuvo 3 días allí en el pez y no le pasó nada a Jonás. ¿Y dónde lo vomitó la ballena? No fue aquí en Miami Beach, fue en las playas de Nínive. Y entonces cuando llegó, él tuvo que predicarle al pueblo. Ahora, Dios le había dicho a Jonás, dile a Nínive que en 40 días yo voy a destruir la ciudad, si no se arrepiente. Pero ¿qué pasó? Que cuando Jonás llegó a Nínive, la ciudad se arrepintió. Y entonces Jonás se puso bravo con Dios. Pero lo que tú me habías dicho que la ibas a destruir. Sí, pero se arrepintió, hijo mío. Y después viene la historia de la calabacera, ustedes recordarán. Y entonces él dijo ahí que calabacera, se había secado la calabacera y él preocupado, ahí esta hermosa calabacera se secó. Y entonces Dios le dice, te preocupaste por la calabacera y no te preocupaste por Nínive que se arrepintió. Y entonces Jonás aprendió la lección. Pero Jonás tuvo que dar el mensaje de Dios. Y cuando Dios quiere dar su mensaje, Él lo da, porque Él va a levantar hombres en todo lugar. Y si no los hay, los va a buscar. Y si los hombres no claman, las piedras van a clamar. Pero alguien va a decirle el mensaje de Dios. De eso puede estar seguro. Pero no tenemos que estar dispuestos a hacerlos nosotros. Lo hizo Cristo con autoridad y firmeza. Bueno, algunos dicen, no, Cristo predicó suave. No, usted me perdona. Cristo predicó bien fuerte, con amor, pero bien fuerte. Voy a buscar ahí en Juan, capítulo 8, en el Evangelio de Juan.
está allí en el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 8, 41 al 45, dice lo siguiente: sois de vuestro padre el diablo. Este era el título que tiene este pasaje. Juan 8, 41 al 45. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Eso le estaban diciendo allí, por supuesto, los judíos, los que no habían creído en él. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me cree. Eso fue lo que él predicó. ¿Ustedes quieren algo más fuerte que eso? No, pero era la verdad. Ellos decían creer en Dios, pero no querían obedecer a Dios. Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino al Señor, también predicó el mensaje de Dios, pero tal como Dios se lo había dicho. Allí Lucas está antes que Juan, así que retrocedo un poquito. Lucas capítulo 3, versículo 3, voy a leer lo siguiente. Y él fue, Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, dice versículo 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Las multitudes, era el pueblo judío. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Imagínense que ahora, y esto era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, que se corrompió muchas veces y Dios lo juzgó. Y allí Juan, cuando el primer mensaje que le dio a esta multitud fue: oh generación de víboras. Así comenzó. ¿Qué clase de introducción? Pero era lo que Dios quería que ellos supieran, en verdad que eran víboras. Supuestamente conocían la Escritura, pero no obedecían a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? ¿El conocimiento de la palabra de Dios? No, ¿verdad? Usted se puede conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y irse para el infierno. ¿Saben por qué? Porque los demonios y el diablo se conocen toda la Escritura. El problema no es conocimiento, el problema es que yo crea y yo reciba el mensaje de Dios, que yo crea que lo que dice la Biblia es verdad, y que yo crea que el único camino para ir al cielo es Jesucristo. La única puerta es Jesucristo. La única forma de poder obtener la vida eterna es a través de Cristo. Y entonces, ¿qué? La gente dice: no, hay otros caminos, hay otra puerta. No hay más ninguna puerta. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Solamente tenemos que conocer algunos pasajes y tener la idea. El mensaje es sencillo, pero es fuerte. Tienes que creer esto, si no, estás condenado. No hay opción, no hay términos medios, no hay un purgatorio, no hay que usted tiene un pie en el cielo y otro pie en el mundo. No, los dos pies tienen que estar en un solo lugar. Y solo por la fe en Cristo tenemos la garantía de la vida eterna. Y está garantizado por un Dios que no miente, un Dios que no se equivoca, un Dios que no comete errores y un Dios que siempre ha cumplido lo que ha prometido. Vale la pena. Y entonces, como yo les digo, yo cuando estuve en el ministerio de la cárcel, predicando, estuve como por 12 años allá en Miami, yo les decía a los presos: prueben a caminar con Dios a ver cómo les resulta. Porque si hasta ahora le ha ido mal, están aquí, algunos pagaban 10 años, iban a pagar 10 años, otros le mandaban cadena perpetua, otros, estando allí yo, le mandaron a la silla eléctrica. Dijo: oye, si les ha ido, yo les pregunté primero: ¿cómo les ha ido? Y dice: muy mal. Bueno, ¿quieren que le vaya bien? Prueben. Y ¿saben qué? Que funcionó. Muchos recibían a Cristo. Sí, porque es como que el que dice: no, ese dulce a mí no me gusta. Bueno, pruébalo, hijo mío, a ver si te gusta o no te gusta. No me gusta. Entonces, cuando lo prueba, entonces se come el dulce que le sirvieron, el que dejaron en el plato y el de la gente que la van a servir. Se lo come todo. ¿Me explico? Y en el Evangelio hay que decir a la gente: pruébelo. Si hasta ahora a usted no le ha ido bien, pruebe a caminar con Dios, para que usted vea lo bien que le va a ir. Ahora, el apóstol Pedro también predicó con denuedo, y junto con Juan decía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
El mensaje de Dios, hermano, tenemos que predicar. La iglesia primitiva también predicó el mensaje en condiciones adversas, o sea, contrarias a su fe, porque los césares querían destruir la iglesia. Y vamos a ver allí en el libro de Hechos, está después del libro de Juan, del cuarto evangelio. Aquí en el libro de Hechos, de los Hechos, está la historia de la iglesia. En Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué hicieron en el tiempo primitivo? Pues amenazaron la iglesia, que si predicaba, los mataban. Y entonces ellos, en vez de esconderse, oraron y dijo: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esta experiencia de las amenazas, quizás algunos aquí las pasó, yo las pasé en Cuba. El ser cristiano en Cuba en los años primero de la revolución, estoy hablando, yo me convertí en el año 63, 64, 65, esos años, hasta el 70, 80, esos años fueron terribles. Pero yo decía, yo no voy a dejar el camino. Miren, yo para ir a la iglesia, la estación de policía estaba cerca. Yo salía de la iglesia, no tenía que pasar, para ir para la iglesia yo no pasaba por la jefatura, pero cuando yo terminaba la iglesia yo iba a casa de mi suegro, cuando yo estaba vivo, a visitarlo, que por cierto era ateo, después se convirtió al Señor. Y cuando pasaba por la jefatura, muchas veces me llamaban, vente para, sin razón alguna, la única razón que yo era cristiano. Dígame su nombre, intimidarme, dígame su apellido, dígame su dirección. Y así me hacían una pila de veces. Entonces cuando yo llegaba, no era provocación, es que yo lo hacía porque yo era así. Yo cogía la Biblia y entonces la ponía así para que vieran el nombre. O sea, yo no soltaba la Biblia. Y entonces un dí le dije, y yo nunca he sido valiente, esto me lo dio el Señor. Le dije, fíjense lo que les voy a decir, ni me pregunten más el nombre, ni me pregunten más la dirección, porque ustedes lo saben, así que pueden hacer lo que ustedes quieran. Y lo que yo creo no lo voy a cambiar. Así que hagan, me pueden matar, mátenme, ya, punto. Entonces ya después dejaron, entonces no, con esto no hay arreglo. Ahora, los que yo vi que, los que en mi tiempo anduvieron medios titubeando, eso era látigo limpio. Entonces vivían con temor y dejaban de comer y se enfermaban. Claro, si no estás siendo fiel. Hermano, tenemos que ser fieles en todo. La iglesia primitiva en ese tiempo sufrió persecución, pero no dejó de predicar el evangelio. Ahora vamos a terminar con esto. ¿Cómo preparar para hacerlo? Para predicar el evangelio tenemos que orar cada día por ello. Señor, úsame como instrumento para yo predicar tu palabra. Ahora, claro, tengo que estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Estoy poniendo un ejemplo, ustedes no contestan. Oye, yo creo que tiene, 55, no, 51. Bueno, yo no sé, chico, yo sé que tiene unos cuantos libros. No, usted tiene que estudiar la Biblia, tiene que conocer la Biblia. ¿Usted sabe qué cosa es el Antiguo Testamento? Bueno, chico, el Antiguo Testamento. ¿Tú puedes creer que yo no sé lo que es el Antiguo Testamento? Pero ¿cómo tú no vas a saberlo? ¿Qué contiene el Antiguo Testamento? Bueno, yo no sé si el Antiguo Testamento de qué habla el Nuevo Testamento. ¿Dónde está el Apocalipsis? Yo creo que está al comienzo de la Biblia, imagínese usted. Y Abacú no lo conozco. Sofonía, menos, eso no existe. Tengo que conocer la Biblia porque la gente me va a preguntar. Y si usted está evangelizando y la gente le pregunta y usted tiene dudas, dice, este es un neófito. No he oído esa palabra, dice que no prediquemos o no predique el evangelio. Para predicar el evangelio uno tiene que prepararse, no puede ser uno un neófito. O sea, no tiene usted que conocer al dedillo toda la teología, pero tiene que conocer lo elemental. O sea, tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que dejar usarnos como instrumento por Dios. Ahora, para que Dios nos use, tenemos que estar limpios. Entonces tenemos que orar, Señor, limpia mi corazón y mi vida. Vamos a suponer que usted va al mejor restaurante de la ciudad. No sé cuál será aquí. Ustedes lo conocen, no me digan el nombre. Entonces ahora le sirven la mesa y cuando usted ve el tenedor, todo lleno de carne vieja del anterior, la cuchara toda llena de sopa y el cuchillo embarrado de carne. Usted dice, no, yo aquí no como. Porque si el instrumento no está limpio, usted no lo usa. Y entonces, ¿cómo usted cree que Dios me va a usar a mí y a usted si no estamos limpios? Tenemos que ser limpios delante de Él para que Él nos pueda usar como instrumento y entonces nuestro mensaje pueda llegar. Acuérdense que el mensaje tenemos que predicarlo porque lo estemos viviendo. Es lo mejor que podemos hacer y cómo podemos llegar a la persona. O sea, hay que amar y usted vive odiando a la gente. No predique sobre el amor. Tenemos que predicar con el ejemplo y que Dios nos use como instrumento. Y terminamos con esto. El mundo necesita conocer la buena nueva del evangelio. Dice que cómo conocerán si no fueren enviados, cómo creerán si no hay quien les predique.
nosotros estamos para predicar el Evangelio. El Evangelio de amor. Dios ama a todas las personas. Y Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, reciban a su Hijo Jesucristo por la fe y puedan tener vida eterna. Pero es un acto voluntario. Usted puede creer o no creer. Dios no lo va a obligar, porque Dios no es un verdugo ni un dictador. Dios le va a pedir y le va a poner, como hizo con su pueblo, la vida y la muerte, el bien y el mal. Usted tiene que escoger, punto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos han escogido la vida? Levante su mano. ¿Cuántos han escogido ya la vida? O sea, Cristo ya lo tienen en su corazón. Levante su mano. ¿O escogieron la muerte? Ahora, ¿usted quiere escoger la vida hoy? ¿Hay alguno aquí que todavía quiere recibir a Cristo como Salvador y Señor? Estoy dando la oportunidad. Pues simplemente diga, Señor, yo quizás no entiendo todavía muchas cosas, pero yo quiero que tú entres a mi vida, y entonces la luz del Evangelio va a abrir mi mente, mi entendimiento. Voy a entender la palabra y voy a entender que solamente a través de Cristo tengo vida eterna. ¿Hay alguna persona que quiera hacer eso hoy, para orar por él? Simplemente decirle, Señor, esto está claro, porque más claro ni el agua. Esto no es como el chapapote, que es oscuro y prieto. No, esto está clarito como el agua. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, estás condenado. ¿Tú quieres creer? La pregunta es esa, ¿quieres creer? ¿Hay alguno que no ha creído y quiere creer en esta mañana? Vamos a orar y ojalá que usted pueda meditar en esto. Dios ofrece vida eterna gratuita, pero hay que recibirla por la fe en Cristo. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque entregaste a tu Hijo para morir en la cruz, pagar el precio por nuestros pecados, y nosotros por la fe en Él alcanzar la vida eterna. Permite que ya que hemos obtenido esa vida eterna, podamos predicar tu mensaje de salvación a otros que lo necesitan. Gracias por lo bueno que tú has sido y por lo bueno que tú eres. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente, y que tu paz y tu amor esté sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.